Dos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Y así como dijo el hermano Juan, ayer fue de mucha bendición. En la mañana me venía riendo y me dice mi esposa, ¿qué tanto te ríes? Le digo, de cosas que pasaron ayer y fue de mucha bendición. De verdad, ya nos tuvimos que venir porque ya estaba oscureciendo, pero nos la pasamos muy bien, muy bien. Fue de bendición y mucha convivencia entre los hermanos. Algo que se le pasó al hermano Juan, el domingo 17 de noviembre, tenemos nuestro aniversario. Cumplimos, por la gracia y misericordia de Dios, vamos a cumplir 6 años ya como iglesia, ¿verdad? Como iglesia local, Camino de Santidad. Así que, por favor, aparta ese domingo, te lo estoy diciendo con un mes de anticipación. Vamos a tener la reunión aquí, y después de aquí nos vamos a ir a otro lugar para tener una convivencia como iglesia, y también ahí vamos a realizar los bautismos, ¿verdad? Entonces, para que lo agendes, para que lo anotes, lo apartes, domingo 17 de noviembre. La reunión es igual, a la misma hora. Si hay algún cambio, pues ahí ya el hermano Juan les estará informando, ¿vale? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque eres digno de ser alabado, Señor. Padre, te pido en esta mañana que me des sabiduría, me des entendimiento, Padre eterno y glorioso, para poder compartir tu palabra, poder exponerla correctamente. Que no sean mis emociones hablando, Señor, que no le quite ni le añada, Padre. Quiero presentarme ante ti como un obrero aprobado que expuso bien su palabra, Señor, que expuso bien tu palabra, Padre. Te pido por mis hermanos, Señor, que puedan comprender y entender este mensaje, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Por mis hermanos de Guadalajara, Señor, que también en este momento nos están siguiendo, Señor. Te pido por ese grupo, Señor, que tú has levantado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar, ¿verdad? Y lo que hemos estado viendo a través de todos estos estudios es que estamos aprendiendo juntos doctrina. Si te pones a analizar, cada uno de los temas que hemos hablado son puros temas doctrinales. Estamos hablando prácticamente el fundamento de los apóstoles. ¿Y por qué estamos enseñando esto? Pues la serie lo dice, ¿no? Aprendiendo para después que nosotros poder enseñarlo a otros santos, ¿verdad? O a personas conforme vayan llegando a la congregación. Y pues analizando mis notas ayer, pues se ha ido súper rápido porque ya llevamos un año con esta serie, ya cumplimos un año llevando esta serie, y el domingo pasado pusimos el tema número 39, ¿verdad? Entonces es mucha doctrina la que estamos aprendiendo, y espero en Dios que esta bendición sea también, estos temas sean de bendición para tu vida y lo puedas estar aprendiendo, ¿verdad? Ok, vamos a dar un pequeño resumen, nada más lo que vimos los 2 domingos pasados. Estuvimos hablando qué fue lo que Dios reveló al hombre como norma para obedecer, y vimos que fue la ley moral de Dios, ¿verdad? Fue lo que Dios reveló. Y decíamos que todos los hombres vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. También sabemos que nosotros también sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. También vimos que la ley moral está resumida en los 10 mandamientos, ¿verdad? En los que el Señor escribió en las tablas de piedra. También vimos que la ley de Dios es un regalo y no es un látigo divino para castigarnos, como algunos piensan o creen tener la ley, que nada más es para que estarnos castigando. La ley de Dios también vimos que no es mala, no es mala. Lo malo es sustituir la ley
por el sacrificio de Cristo. Y también analizamos y vimos que nadie puede guardar completamente la ley de Dios. No hay nadie que la pueda cumplir a la perfección, solamente hubo alguien que pudo cumplirla, que es nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que el Señor en su misericordia y por su pura gracia, Él en nuestros corazones ha escrito en nuestros corazones los mandatos del Señor, ¿verdad? Así lo menciona en el Antiguo Testamento. Yo escribiré mis ordenanzas en tu corazón. Jesús lo llamó nacer de nuevo y Pablo le dio el término de regeneración. Y también vimos que la ley de Dios cumple 4 funciones. Nos despierta a la necesidad de Cristo. La número 2 nos apunta a Cristo. La tercera nos muestra la mejor manera de vivir, ya que nos revela el mundo tal y como es en realidad. Y el cuarto punto es que nos mide y nos evalúa para que sepamos cómo está nuestro andar espiritual. Entonces, hermanos, dando este pequeño resumen, tengo una pregunta. La ley moral de Dios que está resumida en los 10 mandamientos, ¿sigue siendo para nuestros días? La respuesta es sí, y ya lo enseñamos, ¿verdad? Hablamos que los teólogos han dividido esto como la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y decíamos que la ley ceremonial se cumplió en Cristo. La ley civil era para el pueblo de Israel, pero seguimos estando en la ley moral de Dios. Ok, hermanos, entonces, si los 10 mandamientos que están escritos en la palabra de Dios son para nosotros, debemos obedecerlos y ponerlos en práctica. Los 10, no los que más nos gusten, los 10. Mi plan era comenzar el día de hoy a exponer el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero al estar estudiando este primer mandamiento, me di cuenta que no puedo entrar a exponer estos mandamientos sin antes no dar un prefacio de los 10 mandamientos. Y es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. No vamos a comenzar todavía a estudiarlos, pero vamos a ver un prefacio de los 10 mandamientos. Y mi plan también era que cada domingo estuviéramos viendo un mandamiento, pero estudiando más allá no vamos a ver un domingo cada mandamiento. Yo creo que cada mandamiento nos va a llevar 2 o 3 domingos. Entonces, en la mañana de hoy vamos a ver un prefacio de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos también son conocidos como el decálogo o la palabra decálogo, que esto viene de una palabra griega que es decaloguos, ¿verdad? Que significa 10 palabras. Esto quiere decir 10 palabras. Entonces, en la mañana de hoy vamos a ver este prefacio, o también conocido como una introducción, o un prólogo, ¿verdad? Cuando tú vas a leer un libro, si es que lees libros, te vas al prólogo, ¿verdad? Y lo lees, y al leer el prólogo ya sabes más o menos de lo que va a tratar el libro, ¿verdad? Dices, suena interesante. Entonces, sí lo voy a leer, sí lo puedo comprar. Entonces, hermanos, vamos entonces a dar un prefacio de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, pero de los 10 mandamientos que habla la Biblia, que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense bien que los mandamientos que vienen en la Biblia, ¿sabías que no son iguales a los que enseña la Iglesia Católica Romana? Si no te habías dado cuenta, los mandamientos que enseña la Iglesia Católica Romana no son iguales a los que vienen en la palabra de Dios. Pero sobre todo, hay 2 mandamientos que no vienen incluidos. Los 10 mandamientos que la Iglesia Católica enseña, la Católica Romana enseña, es así. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas.
El segundo es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero es, santificarás las fiestas. El cuarto, honra a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El 7, no robarás. El 8, no darás falso testimonio ni mentiras. El 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10, no codiciarás los bienes ajenos. Si tú te sabes los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que el segundo mandamiento ha sido quitado. Y el cuarto mandamiento, cuando habla del día de reposo, dice, santificarás las fiestas. Y el noveno mandamiento, porque al quitarle uno ellos, el noveno mandamiento, ellos lo dividen en 2, para que puedan ser 10 mandamientos. Ok, cuando dice que si tú le preguntas a un católico que realmente sea católico romano y que estudie sus doctrinas, tú le preguntas por qué no está el mandamiento número 2, que es, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ¿verdad? La segunda es, perdón, el segundo mandamiento es, no te harás imágenes, ¿verdad? Ellos te van a decir, nosotros no lo tenemos porque nosotros consideramos que el primer mandamiento y el segundo mandamiento van en uno solo. Entonces, con decir no tendrás dioses ajenos delante de mí es suficiente. Y dicen, del cuarto mandamiento creemos que no solamente se debe de guardar el día del Señor, sino también las fiestas o tradiciones que la Iglesia Católica Romana pone. Y en el noveno mandamiento, ellos te dicen, como el noveno mandamiento habla, no desearás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, hacen una separación, dicen, una cosa es la mujer de tu prójimo y otra cosa son las cosas materiales. Entonces, por eso lo dividen en 2. Y viéndolo de esa manera decimos, mira qué vivos, qué inteligentes, más inteligentes y más sabios que el Espíritu Santo, que fue quien los dio. Hermanos, obviamente esto no es así y sabemos que al no poner los sellos de esta manera es porque no les conviene decir no tendrás imágenes, ¿verdad? Y ellos te van a decir, no, es que nosotros no adoramos imágenes. Las imágenes es como cuando tú traes una foto en tu cartera de tu mamá, de tu papá, de tu novio, simplemente es como como un recuerdo. Igual nosotros al tener nuestras imágenes, pero nosotros no las adoramos, simplemente las tenemos como un recuerdo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19 dice, Apocalipsis 22, 18 al 19. Perdón si ando como un poquito distraído, pero tengo como 4 días con los oídos tapados y por eso estoy así, perdón. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. No le podemos ni añadir ni quitar. Por más vivos que queramos parecer, no podemos hacer eso. No podemos decir, es que el segundo mandamiento va pegado con el primero. Por eso nomás dejamos uno y nosotros creemos más conveniente el noveno dividirlo en 2. No, eso es añadir algo que realmente no está en la palabra de Dios, y también quitar no debe de ser así. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los mandamientos bíblicos? ¿Verdad? Los que realmente la Biblia nos enseña. Los mandamientos bíblicos. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 7 al 21.
que va a ser los que vamos a estar estudiando por las próximas semanas, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 5, versículo del 7 al 21. Amén. Ok, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no harás para ti escultura ni imagen alguna de la cosa que está arriba en los cielos, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Hermanos, y lo vamos a ir estudiando cada uno de estos mandamientos. Tomar el nombre de Dios en vano se nos ha hecho muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Pasa cualquier cosa y, ay, Dios mío, ay, Diosito, ay, Padre Santo, ay, cuidado, cuidado. ¿Qué vamos? El cuarto. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Cómo debemos guardar el día de reposo? Como el Jehová nuestro Dios nos ha mandado. No es como tú crees, como tú piensas, o como tú crees que debería de ser. No, como Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día de reposo es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Debemos de trabajar en el día del Señor? No, hermanos. Y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Recordemos que en la Biblia había un hombre recogiendo leña en el día del Señor, en el día de reposo. ¿Y qué mandó el Señor? Mátenlo por no guardar mi día. Ok, el siguiente mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El que sigue: no matarás. El octavo: no cometerás adulterio. El noveno: no hurtarás. El décimo: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Perdón, es el 9, perdón. El 10: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, y estos son cada uno de los mandamientos que vamos a ir estudiando en las siguientes semanas. Pero digo, vamos a dar un prefacio el día de hoy. Hermanos, necesitamos entender esto. La ley moral de Dios, ya vimos que no es mala. La ley moral de Dios le puso nombre a nuestros pecados. La ley moral de Dios le puso nombre a los pecados. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7, palabra de Dios para todos. El Señor es muy claro al poner sus mandamientos: no codiciarás, no matarás, no adulterarás, pum, 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 les da un nombre. Ok, dice Romanos 7:7, ¿eso significa que la ley es pecado? Te lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos.
¿Eso significa que la ley es pecado? Dice Pablo, claro que no. La ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. Al decirme la ley, no desees lo que no te pertenece, la ley moral de Dios está dentro del hombre, ¿verdad? Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y ellos sabían que ya no, ellos sabían que hay algo que digo, pues, un ejemplo, yo no debo estar con la mujer de mi prójimo. Eso lo saben las tribus, las culturas. Lo saben porque dentro de ellos hay una ley en sus corazones, ¿verdad? Pero hasta que no se establece, dicen, no vas a cometer adulterio, dices, esto se llama adulterio. Se le llama adulterio. Yo ya sabía que eso no se hacía, pero la ley le ha dado un nombre y dice adulterio. Hermanos, la ley moral de Dios le puso nombre a los pecados a lo que antes no sabíamos cómo se llamaba. Sabíamos que es bueno y que es malo, pero la ley le puso ese nombre. Entonces, ahora podemos darnos cuenta en qué estamos fallando. Una vez que la ley le da nombre a nuestros pecados, podemos darnos cuenta lo terrible y pecadores que somos. Lo terrible y los pecadores que somos. Nos damos cuenta que nunca vamos a poder cumplir la ley porque la ley es perfecta. Es la ley que un Dios santo demanda. ¿Quién puede cumplirla? Y en nosotros darnos cuenta de lo terrible que somos, que no vamos a poder cumplir la ley de Dios, la ley de un Dios santo, porque es perfecto, nos damos cuenta la necesidad que tenemos de un Salvador, que necesitamos a alguien que nos salve de nuestra terrible condición y de la ley, esa ley que es justa y que no dará por inocente al culpable. Entonces dice, necesito un Salvador. Y el Salvador es Cristo. Hermanos, ¿qué quiero decirte con esto? Que la ley da nombre a tu pecado. Por eso cuando nosotros oramos, debemos de confesar nuestros pecados por su nombre. Cuando vamos delante de Dios, porque hemos pecado contra Él, debemos confesar nuestros pecados por su nombre. Cuando fallas con tu prójimo, debes ir y confesar tu pecado por su nombre. No digas, Señor, gracias en esta noche por todos los pecados. Te pido, Señor, que perdones por todos los pecados que cometí hoy y ni por los que me he dado cuenta. O como cuando discutes con tu esposa, con tu esposo, de haber hecho algo, vas y, ¿me perdonas? ¿De qué? Pues de eso, ya ves cómo soy. ¿Cómo soy qué? Lo vimos en la cena pasada, ¿no? De matrimonios. A las cosas por su nombre. ¿Te perdono de qué? Hermanos, debemos confesar nuestro pecado por su nombre, porque eso tiene más peso en nuestras vidas. Tiene más peso en nuestras vidas y eso nos puede llevar más a una reflexión espiritual. No es lo mismo que yo venga delante de Dios, me hinque, me postre y le diga, Señor, perdóname por todos los pecados que cometí hoy, a que le diga, Señor, perdóname porque hoy tuve lascivia en mi corazón. ¿Verdad que no? Perdóname, Señor, porque estoy deseando la mujer de mi prójimo. Perdóname, porque estoy viendo con lujuria a una hermana. Perdóname, Señor, porque estoy cayendo en idolatría. Perdóname, Señor, por mi ego. Perdóname, Señor, porque soy soberbio. Perdóname, Señor, porque soy un mentiroso. Perdón. Es diferente. Eso nos lleva a examinarnos.
Suena más duro. Suena más duro decir nuestros pecados. Perdóname, Señor, porque soy un irrespetuoso. Suena más duro. Pero lo queremos suavizar y decir, perdona todos mis pecados. Todos. Hermanos, y podemos decir, Uziel, pero Dios sabe cuáles son todos mis pecados. No veo la necesidad de decir cada uno de mis pecados y el Señor lo sabe. Claro que Dios lo sabe. El Señor lo sabe todo, eso está claro. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos demos cuenta cómo estamos pecando contra Él y contra el prójimo. Al confesar nuestros pecados, que recapacitemos y nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él. Y eso es lo que nos quiere enseñar, lo que Dios nos enseña en los 10 mandamientos, al darle un nombre. Porque el Señor nada más no puso uno y puso, vive en santidad. Y ahí tú resume todo eso. No. Empezó a dar cada uno de los mandamientos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar viene del griego homologué, que quiere decir reconocimiento. Quiere decir profesar, declarar. Reconocer, profesar y declarar. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Es como cuando, como padres, nos excedemos con nuestros hijos y les decimos, hijo, ¿me perdonas? El niño, sí, pero ¿de qué le pides perdón? ¿Por qué no le dices, hijo, me perdonas porque abuso de mi autoridad? ¿Porque abuso de mi fuerza? ¿Porque abuso de mi autoridad? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas porque se me olvida que antes de ser mi hijo eres mi prójimo? Y Dios me pide en su palabra que ame a mi prójimo como a mí mismo. ¿Me perdonas? Es diferente. Es diferente. Confesemos nuestros pecados, hermanos. Dios, al establecer su ley moral y al resumirla en los 10 mandamientos, le puso nombre al pecado. Confesemos nuestros pecados delante de Dios. Hermanos, y cuando nosotros vayamos estudiando mandamiento por mandamiento, nos vamos a encontrar que en cada uno de ellos los mandamientos de Dios tienen exigencias y prohibiciones. Exigencias y prohibiciones. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, no hay otro Dios fuera de él. No hay otro Dios fuera de él. Y amarás, ahí viene, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exigencias y prohibiciones. Hermanos, y te digo, esto lo vamos a ir estudiando en cada uno de estos mandamientos. Pero lo que yo quiero que entendamos en este prefacio, hermanos, que Dios ha puesto nombre al pecado. Y nosotros necesitamos confesar nuestros pecados delante de Él. Y el otro punto, hermano, que quiero que entendamos es que al momento de que tú y yo comencemos a estudiar cada uno de estos mandamientos, no caigamos en legalismo. No caigamos en legalismo. ¿Y a qué me refiero con no caer en legalismo, hermanos? El término legalismo hoy en día en las iglesias evangélicas está desvirtuado, ¿eh? Está desvirtuado.
¿En qué sentido? Que aquellas personas que dicen llamarse, algunas de ellas cristianas, que han introducido el mundo a la iglesia, que han metido el mundo a la iglesia y han hecho un Dios a su imagen y semejanza, que dicen, es que los cristianos sí pueden maltratar. Sobre todo allá los regios, los que son bien, pueden maltratar. El cristiano puede vestirse como él quiera, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. El cristiano puede fumar, puede estudiar. El cristiano no es de que siempre tenga que estar ahí en la palabra de Dios, orando. No, también es de que cada domingo a la iglesia, cada domingo a la iglesia, cada domingo a la iglesia. No, el cristiano también puede darse un día libre, irse a la playa, al río y disfrutar el domingo familiar. Pero el que vive en santidad y trata de obedecer la ley del Señor como el Señor lo pide, dicen, ese es un legalista. Ese es un legalista. No, no hagas caso, esos son legalistas. Hermanos, qué triste, mira cuánto se ha denigrado el ser evangélico. Que hoy ver a un hermano que vive en santidad es de sorprenderse. Llevamos un cristianismo tan ligero, que ver a un cristiano que ora, que lee, que vive en santidad, que ama a su esposa, que se congrega, dices, ¿ese hermano qué? Pues ¿qué crees que es el cristianismo? ¿Qué crees que es el cristianismo? Es eso, hermanos. Pero lo tenemos tan ligero que esas personas que viven en santidad, ahora le hemos puesto el nombre de legalistas. ¿Tú sabes que somos una congregación que otras congregaciones así nos consideran? ¿Legalistas? Ay, ya, que Dios, que esto y que lo otro. Y legalistas. Y aquí se fue una persona a otra congregación diciendo que aquí somos bien legalistas, que nomás estábamos viendo si venía o no venía, que si nomás esto, que si nomás lo otro, que si no, no vas a ser miembro, que si no esto. Hay cosas que a mí no me parecen. Pues no. ¿Quieres vivir como llanero solitario, que nadie te diga nada? ¿Quieres vivir tu cristianismo a tu manera? ¿Legalista? ¿Legalista? Si me dices que por vivir en santidad, apegarme a su palabra y tratar de ser a la imagen de mi Señor Jesucristo, ¿soy legalista? Sí, soy legalista. Si para ti es el concepto legalista. Hermanos, pero ¿qué es el legalismo en la Biblia? ¿Qué es realmente legalismo? El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Y es lo que vamos a hacer estudiando todos estos mandamientos, hermanos. De cada mandamiento, meterlo en su contexto. No sacarlo del contexto, hermanos, sino que esté en su contexto. Para no caer en este legalismo. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca obedecer a Dios ni a honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, gozo, vida o pasión. Es una rutina, un tipo de mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo. Hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué haces lo que haces como cristiano?
¿Por qué lo haces? Para cumplir y decir, ya cumplí. Yo no entiendo esos hermanos que dicen, es que a mí me gusta que la reunión sea temprano porque tú ya vas y ya cumpliste y ya tienes todo el día. ¿Todo el día de qué? Yo lo que vamos a estar estudiando, ¿todo el día de qué? Es que a mí me gusta que sea temprano porque así ya tengo todo el día, el domingo todo el día. ¿De qué? ¿Qué no dice el cuarto mandamiento que ese día es del Señor? ¿Cumplir de qué? Cumplir la letra de la ley. Ya cumplí lo que dice aquí, no dejar de congregarme. Hermanos, cuando caemos en legalismo, hacemos las cosas no por amor, no con gozo y no con pasión. ¿Por qué vienes los miércoles al estudio de la confesión de fe? ¿Porque quieres cumplir con el estudio para poder ser miembro? ¿O porque realmente dentro de ti nace el ser miembro y comprometerte con esta iglesia? Es un abismo de diferencia, ¿eh? Porque hay personas que dicen, no, pues el domingo no voy, pero el miércoles aquí estoy. ¿Pero estás para qué? ¿Para qué estás? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres decir con eso? Los mandamientos de Dios, hermanos, y es lo que vamos a estar estudiando. Los mandamientos de Dios no solo tienen que ver con lo externo, sino con lo interno. Con lo interno. A esto se le conoce teológicamente como la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. El espíritu de la ley y la letra de la ley. ¿A qué nos referimos cuando decimos que necesitamos distinguir estas cosas entre el espíritu de la ley y la letra de la ley? Ahí va, hermanos. La letra de la ley no refleja la intención de Dios en su totalidad. Si tú y yo nada más leemos los mandamientos y vemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo sí la cumplo. Ve a mi casa y no tengo ningún santo. Yo no le oro a nadie más que al Señor. No está reflejado ahí totalmente todo, hermanos. No está ahí. El espíritu de la ley es más extenso. Y Jesús supo cómo hacer esto. Jesús vino y nos dio una explicación de lo que es la letra de la ley y el espíritu de la ley. Jesús hizo esto. En la época de Jesús, hermanos, existían diversos grupos de maestros de la ley. Había muchos grupos de maestros de la ley y cada grupo interpretaba la Torá de acuerdo a su propia perspectiva. Yo interpreto este pasaje dependiendo a mi perspectiva. ¿Sí? Aquí yo lo voy a interpretar. Los dos grupos más representativos eran los fariseos y los saduceos. Son los que nos menciona la palabra de Dios. Y Jesús se enfrentó muchas veces contra ellos. Hermanos, y los fariseos eran personas muy religiosas. Al tal grado de caer al punto de legalismo. A este punto, a los fariseos les gustaba exhibir sus buenas obras. Los fariseos les gustaba que la gente se dieran cuenta de sus buenas obras. Cada una de esas obras era como una medalla que se colgaba. Los fariseos, muchos de ellos daban obras o hacían obras de caridad para que el mundo viera. Por eso Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Que les encanta que los vean que están ayunando. Cuando
des limosna, no seas como los fariseos que les gusta, iban a dar limosna y tocaban trompetas. Ah, van a dar limosna ahí, vamos. Les gustaba que supieran que iban a dar limosnas. Algunos hermanos, algunos de ellos eran demasiado extremistas al interpretar la ley. Muchos de ellos, ¿sabes cómo caminaban por las calles? Con los ojos cerrados, para no ver otras mujeres y codiciarlas en sus corazones. Alguien que los fuera guiando para ellos no contaminarse. Otros que no eran tan extremistas decían, yo sí voy a caminar con los ojos abiertos, yo voy a caminar, perdón, pero con los ojos abiertos, pero siempre mi mirada hacia abajo, para no ver a alguna mujer. Otros siempre estaban contando sus buenas obras para excusar sus malas obras. Pero ellos, hermanos, habían hecho su propia interpretación de la ley. Ellos pusieron muchas cosas por interpretación. Es como si tú dijeras, a ver, la Biblia me dice, no me unan yugo desigual, porque te gusta una muchacha que no es creyente, un muchacho que no es creyente, y le empiezas a dar tu propia interpretación. A ver, ¿pero qué es yugo desigual? A ver, porque yugo desigual yo lo puedo entender de muchas maneras. O sea, yugo desigual puede ser, no trates de darle tu interpretación. No trates de buscar una excusa. No trates de zafarte por ahí. No trates de hacerlo. Ellos pusieron sus propias interpretaciones de la ley a tal grado que dijeron cuántos pasos podía caminar una persona en el día de reposo. La ley no decía eso, la ley no decía cuántos pasos deberían de caminar, pero ellos establecieron ciertos pasos. La ley dice que necesitamos descansar, entonces no vamos a caminar más de 2 kilómetros. No se puede caminar. Oye, pero yo necesito ir para... No se puede. Y si caminas más de 2 kilómetros es pecado. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos decían, híjole, yo ese día necesito caminar 3 kilómetros. Y se enteraban que una persona iba a ir por sus rumbos y decía, oye, ¿me haces un favor? Sí, puedes llevar estas cosas que son mías y las puedes poner en cierto lugar. Y ya decían ellos, pues sí. Decía, es que ese lugar lo voy a hacer por el momento como mi residencia, mi estadía. Entonces yo ya camino de aquí hasta mi estadía menos de 2 kilómetros. Y de mi estadía ya puedo caminar el kilómetro porque estoy desde mi estadía. O sea, entonces son 2 kilómetros. Menos de 2 kilómetros menos de aquí y de ahí allá son otros menos de 2 kilómetros. Engañándose a sí mismos. Engañándose a sí mismos. Hermanos, la letra de la ley era obedecida literalmente, pero el espíritu de la ley era quebrantado. Te voy a dar un ejemplo. Tú puedes decir, esos fariseos, qué manchados, como que aquí y allá y esto y lo otro. Es como cuando tú y yo vamos en el celular manejando. Vamos manejando y vamos con el celular. ¿Todos sabemos que no podemos conducir con el celular? ¿Sí o no sabías? Si no sabías, ya lo sabemos. Ok. Y vamos, bien conchas con el celular. Está mandando WhatsApp. Pero vemos el tránsito y ¿qué hacemos? En ese momento estás cumpliendo la letra de la ley. Estás cumpliendo. Está el tránsito. No, Y el tránsito te ve. Buenos días. Pero el espíritu de la ley lo estás violando. Porque en cuanto se vaya lo vas a volver a tomar. ¿Me explico? Vas a alta velocidad. Dice el tercer anillo, 80 kilómetros. Tú vas a 120. Pero vas a llegar donde está el checador y le bajas para que no se prenda en rojo. Y ya dices, no me pasé de los 80.
Pero en cuanto ya no lo viste, ¿qué haces? Somos hipócritas. Somos hipócritas. Estamos cumpliendo la letra de la ley, pero estamos violando la ley del Espíritu. Es como hijos. En tu casa eres bien comportado. Eres bien portadito. Tus papás dicen, se me da que tuve angelitos. Tuve angelitos. Aquí no maltratan. Aquí no andan que queriendo tener novio, que tener novio. No, mami, yo hasta que tenga 20. Pero vas a su escuela y te das cuenta que no son. Dices, ah, caray, ¿esto es dónde? En casa cumplen la letra de la ley, pero en la escuela violan el espíritu de la ley. Hipócritas. Hipócritas. Hermanos, había dos escuelas rabínicas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Una era la escuela llamada Shammai y la otra era Hillel. Los de la escuela del Shammai eran muy estrictos en cuanto a la ley. Aquí dice que es así y así se debe cumplir. Tal cual como dice aquí, punto y coma. Pero mira, es que esto va más allá, nada, punto y coma. Y los de Hillel, la escuela de Hillel, tenían más amor al prójimo y decían, sí, la letra de la ley dice esto, pero el espíritu de la ley quiere enseñarnos más allá. Y Hillel era abuelo de Gamaliel y Gamaliel fue maestro del apóstol Pablo. Entonces posiblemente el apóstol Pablo salió de la escuela era de la escuela de Hillel. Pero a pesar de que era de Hillel, te das cuenta cómo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Eran celosos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ojo, estas dos escuelas, que eran las que más sobresalían, llegaron a tener más de 300 diferencias en cuanto a la interpretación de la ley. Más de 300 diferencias en cuanto a la interpretación de la ley. No se ponían de acuerdo. No, es que esto quiere decir esto, es que esto quiere decir esto. No, pero es que te estás yendo hasta el extremo. No, pero es que está allá. No, es que es menos. No, es que más. El Antiguo Testamento debe ser interpretado por el Nuevo Testamento, hermanos. Y el Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo deberíamos de interpretar los mandamientos del Señor. Sí cumplir la letra de la ley, pero sin violar el espíritu de la ley. No cayendo en hipocresías. Los fariseos le concedieron a las tradiciones la misma autoridad que la ley de Moisés. Sus tradiciones le dieron esa misma autoridad que a la ley de Moisés. Sus tradiciones. Entonces, hermanos, Jesús reprendió estas cosas. Él no estuvo totalmente de acuerdo con esto. Él lo reprendió. La discusión de Jesús con respecto a la ley mosaica en el Sermón del Monte ha sido lamentablemente, ese Sermón del Monte, lamentablemente, hermanos, ha sido abusada por los intérpretes. Jesús fue muy claro al subir el Sermón del Monte y dijo, y fue muy claro al expresar cada una de estas cosas. Pero nosotros cuando leemos o estudiamos el Sermón del Monte, le queremos dar nuestra propia interpretación de lo que Jesús quería decir en ese momento. Algunos dicen, mira, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a ir más rapidito, Mateo 5, 21. Mateo 5, 21 al 22.
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Algunos decían, Jesús fue un extremista. Jesús llevó los mandamientos de Dios más allá, al extremo. Al extremo. Jesús fue un extremista. ¿Cómo le da la misma importancia al que mata como el que se enoja contra su hermano? ¿Cómo? No, matar es más grave que el que se enoja contra su hermano. No compares que yo me enoje con alguien y le diga, no me vuelvas a hablar en tu vida, a que yo llegue con una pistola y lo mate. Jesús se fue más para allá. Algunos otros dicen, no, es que mira, Jesús estaba cambiando lo que la ley de Moisés decía. Como ya no estábamos por la ley y ahora estamos por gracia, Jesús estaba cambiando la ley moral de Dios. Hermanos, no puede ser así. Una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Hermanos, ojo, Jesús no vino a exagerar las leyes, ni mucho menos a cambiarlas. Solo le dio una reinterpretación para darle un sentido más profundo y espiritual a los mandatos del Señor. Tú y yo no podemos leer los 10 mandamientos nada más así. Al momento de que los estemos estudiando, le vamos a dar un sentido más profundo y espiritual. Sobre todo, hermanos, en esta época que estamos patéticamente espiritualmente. Espiritualmente, hermanos. En ninguna parte del pasaje dice Jesús que la ira sea tan mala como el crimen o la lujuria tan mala como el adulterio. Lo que sí dice es que si una persona se reprime de matar, pero odia a su hermano o le insulta, no ha cumplido el significado de la ley contra el crimen. El crimen es un pecado, pero también lo son el odio y la calumnia. Es lo que nos quiere decir Jesús. Los fariseos decían, yo nunca he matado a nadie. Digo, no quiero preguntar aquí, pero yo creo que ninguno de ustedes ha matado a alguien. Ninguno de ustedes es un asesino y tú dices, yo es el de no matarás, yo lo cumplo perfectamente. Yo nunca he matado a nadie. Pero ¿a quién le dices que ya no te vuelvo a hablar en toda tu vida? ¿A quién le has dicho, si nos vemos como si ni existiéramos? Dice Jesús, ante Dios, tanto el que agarra un arma y mata como el que aborrece a su hermano es pecado. Tanto este está violando la ley de Dios como este. Los dos la están violando. Hermanos, la clave de la enseñanza de Jesús es que la ley tiene una aplicación más amplia que su letra. Si matas a alguien, se viola la letra de la ley. Si se odia a alguien, se viola el espíritu. Con respecto al adulterio, Jesús dice que cuando hay lujuria en una persona, ha cometido adulterio en su corazón. Muchos varones de aquí nos podemos jactar y decir, yo jamás le he sido infiel a mi esposa. Que me revise el celular. Aquí está la mujer, revísamelo.
No tengo nada que esconder. Yo jamás te he sido infiel. Con nadie más me he acostado, con nadie más he estado. Pero el corazón, pero el corazón, la letra de la ley la cumplimos. Con nadie más he estado. Pero ¿cuántas mujeres has deseado en tu corazón? ¿Cuántas? Y es a lo que Jesús nos quiere llevar. Hermanos, y así debemos de ver los mandatos de Dios en un sentido más profundo y espiritual. Y es lo que vamos a estar haciendo, estudiando estos mandatos. Vamos a profundizarlos en un sentido espiritual, más hacia allá, lo que nos quiere enseñar, y no solamente leerlos por encimita. No robarás, no, honra a tu padre y a tu madre. Yo viera cómo los honro. Yo jamás hacía a mis padres lo que me dicen hago. Pero cuando tú hablas con tus propios hermanos mal de tus papás, eso no es honrar. Eso no es honrar a tus padres. Cuando los criticas por todo lo que hacen, cómo viven, ¿qué papá? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso no es honrar a tus padres. Necesitamos, hermanos, discernimiento de parte del Señor cuando estudiemos cada uno de estos mandamientos. Requerimos sabiduría y un equilibrio espiritual que solo podemos tener si somos guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que no tienen el discernimiento, en vez de esto, su tendencia natural es ser hostiles a la ley de Dios. Hermanos, ya leímos el cuarto mandamiento es guarda el día del Señor, ¿verdad? Guarda el día del Señor. Ese mandamiento lo vimos. Los fariseos estaban tan enfocados en guardar el día del Señor que se olvidaron de la compasión y la misericordia. Se olvidaron de la compasión y la misericordia. Mira, vamos a Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Me voy rápido por el tiempo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Les digo, Jesús, en el día del Señor, en el día de descanso, donde debemos de deleitarnos en él, si vemos a un hermano con una necesidad, que se le quedó el carro, que se accidentó, que está en el hospital, ¿debemos ir a ayudarle o no? ¿Sabes qué hicieron ellos? Si tengo que caminar más de 2 kilómetros para ir a ayudar a un hermano, ¿iré o no? Dice que Jesús se entristeció por la dureza del corazón, porque esto iba más allá. Misericordia
quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cómo no voy a ir a ayudarlo? ¿Cómo no voy a ir a auxiliarlo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no voy a hacer el bien con mi prójimo? ¿Por qué no? Y es a lo que Jesús estaba llevando a ellos. Ustedes quieren cumplir la letra aquí dice que no debemos trabajar y no vamos a hacer nada. Y todavía así viven, ¿no? Ellos no compran, ni prenden la luz, ni hacen esto, ni hacen lo otro, pero violan el espíritu de la ley. Otro ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 13. Juan 9:13 nos habla de un ciego que era ciego de nacimiento, ¿verdad? Nunca había visto, era miserable, pedía limosna, siempre estaba ahí. Juan 9:13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Llegó uno a presentarse con ellos que había sido ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, llegó con ellos. Y le dijo, ya puedo ver, porque decía la ley que alguien que había estado ciego o con lepra y si era sanado, tenía que presentarse ante los sacerdotes. Llega y le dice, miren, ya puedo ver, soy el ciego que no veía. No les importó. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Cuándo? Hoy. ¿Hoy? ¿Por qué no se esperó para mañana? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy en el día del Señor? ¿Por qué no se alegraron con el ciego? ¿Por qué no se regocijaron con el ciego? ¿Por qué no dieron gloria a Dios? Y todavía mandan, o sea, ¿y estaba ciego o nos estás engañando? Y mandan llamar a los papás, ¿no? Y le dicen, a ver, vengan. ¿Es cierto que su hijo era ciego? Dicen los papás, pues ya está grandecito. Él ya puede responderles. Y le dicen al ciego, lo que él te hizo no viene de Dios, no es de Dios él. Y dice él, yo no sé si es de Dios o no, pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. En ese lugar donde tú vas, te lavan el cerebro. No es de Dios. Hablan del diablo y esto y lo otro y que no sirven y que los aleluyas, que los cristianos, que los hermanitos, que esto y que lo otro y que la Virgen y que esos no son. Son los hermanos separados. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Ahora puedo ver. Puedo ver. Hermanos, con esto termino. Los fariseos se jactaban de su rectitud, engañándose a sí mismos, al creer que guardaban toda la ley, porque guardaban la letra de la ley. Y esto vamos a aprenderlo en los mandamientos. Es la letra de la ley, pero sin violar el espíritu de la ley. Por eso era necesario tener este prefacio. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces no somos así? Cumplimos la letra de la ley, pero violamos el espíritu de la ley.
Venimos a la congregación. El domingo, ahí voy a estar, pastor. Domingo, yo voy a estar ahí. Vienes, estás en la congregación, cumpliste la letra de la ley. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¡Pim! Palomita, aquí estoy. Pero estás aquí y estás violando la letra de la ley. El espíritu de la ley, perdón. La letra de la ley la cumpliste. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¡Pum! Pero el espíritu de la ley lo violas. ¿Por qué? Porque nada más estás viniendo para que luego alguien no te diga, ¿y por qué no te congregas? ¿Por qué casi no vienes? Vienes a congregarte, pero llegas tarde. Llegas tarde. No, yo vine, yo fui, pero llegas tarde. Estás violando el espíritu de la ley. 8:45, aquí tienes que estar en la oración. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es el día del Señor. El día del Señor empieza cuando abres tus ojos en la mañana. ¿Dónde estás? Estás cumpliendo la letra de la ley, pero llegas tarde. En la alabanza no estás adorando a Dios, estás leyendo la canción, pero tu mente está en otro lado. ¿A qué hora se irá a terminar? ¿A cuál? ¿Cuántas faltarán? ¿Qué harán? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Estás violando el espíritu de la ley. Estás viendo nomás y criticando al hermano. ¿Qué pasa? No dejar de congregarse como algunos vienen por costumbre. Estás aquí, pero estás dormido en la predicación. ¿Te duermes? No, es que estoy bien cansado. Ayer me desvelé. Duérmete temprano. Dijera el hermano Juan Manuel Vaz, el día del Señor comienza un día antes, durmiéndome temprano. Para poder estar presto para adorar a mi Señor al siguiente día. Cumplimos la letra de la ley, pero violamos el espíritu de la ley. Qué hipócritas somos, hermanos. Qué hipócritas somos. Nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Necesitamos correr ante Dios, pedirle perdón, reconocer y confesar nuestro pecado y ponernos a cuentas delante de Él. Oremos. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque así como dijeron tus discípulos, Señor, dura palabra es esta. Pero a través de la ley moral, Señor, podemos darnos cuenta de nuestro pecado. En las cosas que fallamos, Señor. En aquellas cosas, Señor, que muchas veces no queremos reconocer. Pero cuando venimos delante de ti, Señor, necesitamos ser claros, transparentes y confesar nuestros pecados, Dios, por su nombre. Por su nombre, Señor, para poder reconocerlos y que esto nos lleve a la reflexión. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque como cristianos nos jactamos muchas veces de cumplir la letra de la ley, pero nos olvidamos del espíritu de la ley. Sobre todo cuando señalamos al hermano, porque no está cumpliendo la letra de la ley. Cuando quizás el hermano está viviendo el espíritu de la ley y nosotros estamos violando el espíritu de la ley. Perdónanos, Señor. Perdónanos si como iglesia, Señor, nos hemos desviado a solamente cumplir la letra de la ley
pero violar el espíritu de la ley. Perdónanos, Padre. Sigue hablando a tu pueblo, sigue hablando a tu iglesia. No nos dejes, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te damos gracias, Padre Santo y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.